Antes de empezar con el video, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Y les quiero dar un enorme agradecimiento por todo el apoyo que ha recibido el canal. Sin nada más que decir, les dejo con la historia del día de hoy. Un punto de singularidad. Link del creador en el comentario fijado. Capítulo 1. Despertar. Todo iba horriblemente para Izuku. Lo cual es aún más vergonzoso porque hace 8 minutos, todo iba perfectamente para él. Izuku había limpiado la playa antes de que tuviera que ir al examen de ingreso para la escuela de sus sueños. Había sido otorgado con un poderoso Kirk, el poder del héroe mejor clasificado en Japón, All Might, y había entrado en el examen de ingreso de sus sueños. La cuestión era que no tenía entrenamiento de combate, ni conocimiento de cómo activar su nuevo Kirk, y ni planes de respaldo para ninguna de esas cosas. Izuku se enorgullecía de ser inteligente, pero estaba pensando en rescindir eso en este momento. Izuku estaba corriendo por una carretera en la ciudad simulada de la que tenía aparentemente docenas. Giró una esquina y se encontró con un villano bot, los enemigos que los examinados debían matar para ganar puntos que, ahora que Izuku estaba pensando en ello, era un poco bárbaro para una escuela destinada a producir funcionarios públicos. Sin saber qué hacer, Izuku recurrió a esquivar el fuego de misiles del robot hasta que otro examinado lo destruyó por él, lo que le valió ningún punto y una mala reputación. Genial. Había estado haciendo exactamente eso durante 8 minutos, y no tenía puntos de los que hablar. Observó cómo todos los demás usaban sus poderosos quirks para destruir a los robots, o para encontrar formas de destruir a los robots. Incluso un niño con el pelo morado que se quedó en ángulos salvajes había encontrado una manera de derrotar a los villanos bots con una tubería de metal debido a su aparentemente centrado en la mente Kirk. Izuku estaba a punto de rendirse y resignarse a haber desperdiciado un poderoso Kirk cuando sucedió algo genial y bastante aterrador. Llegó el Zero Pointer. A los robots con los que luchaban se les habían asignado diferentes cantidades de puntos para variar los encuentros y la asignación de puntos por estudiante para igualarlo un poco, pero había un tipo que no valía nada, e Izuku había esperado que eso significara que era como un bot civil, debido a que Present Mig lo describió como un obstáculo en el auditorio. ¡Qué equivocado estaba! En cambio, el Zero Pointer era algo parecido a un Kaiju, una bestia masiva hecha de metal y pesadillas que creaba cráteres más profundos de lo que Izuku era alto cada vez que daba un paso. El Zero Pointer estaba causando estragos, girando sus brazos salvajemente para convertir los pocos pisos superiores de los edificios más altos en polvo, casi. El enorme robot barrió un edificio cerca de Izuku, y básicamente arrojó los escombros y escombros en su dirección, causando que trozos gigantescos de concreto y metal caigan sobre el camino sobre él. Izuku corrió. Se dio la vuelta y salió corriendo, sabiendo que si se quedaba en ese lugar, moriría. En el fondo de su mente, sabía que la UA nunca se permitiría realizar un examen donde existiera la posibilidad de muerte de un participante. Dicho esto, otra parte de su mente, una parte más primaria y temerosa de Izuku, le dijo que ni siquiera se arriesgara a sufrir lesiones, porque ese es el estrés con el que no necesitaba lidiar en este momento, e Izuku no pudo evitar estar de acuerdo con esa parte. Junto a él estaba el niño de pelo morado que había eludido a su Kirk mal adaptado, pero estaba corriendo mucho más lento que Izuku. Izuku miró hacia atrás para ver si el otro chico estaba siendo agobiado por algo, pero no, era un poco lento. No es que Izuku lo estuviera juzgando, era solo que los escombros aún caían, y no creía que el niño pudiera escapar de otro ataque de concreto. Una vez que los trozos de cemento dejaron de caer del cielo, los dos se detuvieron para recuperar el aliento. Izuku tuvo la tentación de caer al suelo y presionar su rostro en el cemento agradable y frío, pero se detuvo cuando otra persona se unió a ellos, también sin aliento por correr por su vida. Esta persona era una niña, y a Izuku le tomó un momento descubrir que era la misma chica que le había impedido hacer el ridículo fuera de la entrada del campus al plantar cara en el concreto antes de que hubiera pisado los terrenos de la escuela. Tenía algún tipo de levitación Kirk, pero aparte de eso, Izuku no sabía nada de ella, aparte de que tenía las mejillas rosadas más adorables que había visto. Sin embargo, eso podría esperar. ¿Están ustedes dos bien?, preguntó Izuku, queriendo asegurarse de eso antes de hacer cualquier otra cosa. Sí, estoy bien. Solo un poco sin aliento. Mierda, eso era un gran robot. El tipo de cabello morado dijo, mirando a la distancia donde el bot todavía estaba furioso. Eso fue súper aterrador. La niña dijo. Eso es bueno, respiró Izuku, todavía tratando de recuperar el aliento.
Izuku sabía que no le quedaban puntos, y probablemente solo quedaba 1 minuto y medio en el examen, probablemente menos. Izuku sabía que estaba casi seguro de fallar en este punto, a menos que pudiera adquirir milagrosamente 50 o más puntos en el par de momentos que le quedaban. Miró a su alrededor, conociendo la mirada del niño de cabello morado. ¿No crees que estás de paso?, dijo el niño. ¿Cómo adivinaste?, preguntó Izuku. Magia, dijo el niño, su tono no cambia en absoluto de su tirón monótono. No, no lo hago. Todavía no he conseguido un solo punto, admitió Izuku, colgando la cabeza. Bueno, eso no significa que no lo harás. La chica intervino. ¿No es así? Probablemente soy la única persona que ha conseguido un 0. Supongo que ese es solo otro viaje en mi vida sin incidentes, se enfureció Izuku. ¡Ey! Mírame, dijo la niña, e Izuku se encontró obedeciéndola por alguna razón. No puedes rendirte. ¿Conoces el mantra de esta escuela, verdad? Ella preguntó. Plus Ultra, pronunció Izuku cojo. Eso es correcto. Eso significa que haces lo mejor que puedes, sin importar la situación. Ahora, vamos a luchar contra algunos robots. La niña dijo, antes de huir para obtener más puntos. Izuku se quedó allí, viéndola huir. Había estado tan en su propia cabeza que había olvidado por qué había sido elegido para ser el próximo portador de uno para todos. All Might lo había elegido por su espíritu, por su disposición a nunca rendirse ante el fracaso. Por supuesto que iba a tropezar, pero no podía dejar que eso lo desanimara. Izuku tuvo que pasar, si no para sí mismo que para All Might y su madre, Inko, las personas que lo habían apoyado incondicionalmente hasta este punto. Estirando los nervios, Izuku despegó de nuevo, en la misma dirección en la que la niña había huido. El niño de pelo morado se quedó allí, mirando a los dos. ¿Qué demonios acaba de pasar?, se preguntó, una expresión desconcertada en su rostro. Izuku corrió tan rápido como sus piernas agotadas pudieron llevarlo, y finalmente se encontró con algunos de los únicos robots que aún no habían sido destruidos. Era un tipo de robot que solo valía un punto, pero que era mejor que nada. Izuku corrió hacia la máquina, y mientras balanceaba su puño metálico, se agachó debajo de ella, acercándose a un bot de lo que tenía todo el examen. Cuando Izuku vio el punto débil del bot, es un ojo gigante, el bot fue destruido por un gran trozo de concreto que Izuku no había visto ni escuchado venir. La pequeña onda de choque que causaron los impactos resultantes arrojó a Izuku lejos del cadáver del bot. Aterrizó en el suelo con un gruñido, viendo que el Zero Pointer estaba dando la vuelta a la esquina justo enfrente de él. También vio a la chica de antes, ahora huyendo de ella, pero apenas superando al bot. Izuku se puso de pie, aunque estaba bastante seguro de que se había torcido una parte de la pierna cuando aterrizó. Decidió que todavía sería más rápido llevándola de lo que era en este momento, incluso si avergonzaría a los dos. Él estabilizó su respiración y se dirigió hacia la niña, y el puntero 0 también. Esa parte lo asustó, pero Izuku podría lidiar con eso. Cuando Izuku llegó a la niña, disminuyó la velocidad y se volvió, corriendo junto a ella. ¿Qué estás haciendo?, ella preguntó. Puedo ayudarte. Si me dejas llevarte, podemos salir del alcance de esta cosa juntos. Izuku gritó sobre el rugido de la maquinaria detrás de ellos. Está bien. La niña dijo, sonrojándose profusamente. Izuku rápidamente la recogió en sus brazos, recibiendo un pequeño chirrido de la niña. Fue divertido, de verdad, que alguna vez podría tener la confianza suficiente para literalmente barrer a una chica de sus pies cuando hace solo unas semanas un cumplido al azar sobre su cabello casi lo había enviado a un coma. Izuku decidió que el tiempo para la ironía era más tarde, y se centró en la tarea en cuestión. Empujó con todas sus fuerzas, consiguiendo correr al menos 3 veces más rápido que la chica había estado corriendo sola. «Wow, eres muy rápido», dijo la niña en voz baja, aunque Izuku aún podía escucharlo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que los dos estaban cara a cara. Su rubor solo duró un momento, ya que un gran boom sonó detrás de ellos, e Izuku sabía que era el gran movimiento del Zero Pointer, enviando una gran colección de escombros a la calle para aplastar a sus enemigos, incluso esos enemigos eran niños de 15 años. Fue solo un momento, pero después de un pequeño silencio, los trozos de concreto comenzaron a caer alrededor de Izuku y la niña, casi como un golpe de meteorito. Hizo todo lo posible para esquivar donde pensaba que los escombros iban a aterrizar, pero después de los primeros éxitos, la chica de sus brazos jadeó y se desmayó, dejado con la vaga sensación de ingravidez.
Cuando Izuku llegó, estaba inclinado contra un bloque de cemento con un trozo de barra de refuerzo sobresaliendo de su brazo izquierdo. En cuanto al dolor por el momento, Izuku trató de mover su brazo, solo para descubrir que no respondería. Izuku simplemente impulsó eso y se puso de pie, todavía en estado de shock y registrando bastante el dolor. Sin embargo, más importante que su brazo era que no sabía dónde estaba la niña. No podía verla, aunque todavía había una enorme nube de humo que aún no se había dispersado, lo que significaba que no podía haber estado inconsciente por mucho tiempo. Solo un momento como máximo. Hey. No sé tu nombre, mierda. Chica Floati. ¿Estás bien? Izuku llamó, sin obtener respuesta. Mierda, susurró, y se fue a buscarla. Izuku buscó lo mejor que pudo sin tener uso de su brazo izquierdo y sin poder ver más de un pie o dos delante de él. Después de que la nube se dispersó un poco más, Izuku pudo ver claramente la destrucción en la que había incurrido el puntero cero. Todo estaba roto de alguna manera. Todos los edificios que podía ver tenían las cimas voladas, o estaban muy dañados en la parte superior, con pisos faltantes y paredes agrietadas. Izuku escuchó un pequeño gemido y, reconociéndolo como la voz de la niña, corrió hacia él, dejando que su brazo izquierdo colgara mientras salía corriendo al sonido sin dudarlo. Cuando llegó a la fuente del sonido, Izuku descubrió que la niña había quedado atrapada debajo de una pieza más grande de concreto que se había estrellado debido al puntero cero, probablemente lo que había chocado con él y lo noqueó en primer lugar. Izuku dudaba que pudiera levantarlo en su mejor día, pero cuando estaba agotado, todavía se recuperaba de ser noqueado y sacado un brazo. Eso fue inútil. Se resignó a sacar a la chica de otra manera, pero se distrajo con un fuerte zumbido que sabía que eran los engranajes del Zero Pointer, e Izuku levantó la vista para verlo girar la cabeza hacia él, su singular ojo rojo mirando su alma por un momento. El Zero Pointer movió su mano para flotar sobre Izuku y la niña, y comenzó a entrar en pánico. Se inclinó hacia la niña e intentó convocar a uno para todos por centésima vez desde que comenzó el examen. Izuku había estado tratando de llamar a su nuevo Kirk durante todo el tiempo, pero el poder simplemente no estaba colaborando con él. No sabía mucho sobre One for All, solo estaba seguro de que le daría fuerza a la par con All Might y que debería, según All Might, aprieta las nalgas y grita Smash desde el interior de su corazón, y el poder fluiría. Izuku lo había estado intentando, pero nada funcionaba. Se habría alegrado si el poder le destrozara los brazos cuando lo consiguió por primera vez. Al menos sabría si la transferencia funcionaba. Hey, necesito que trabajes conmigo, aquí. Izuku le gritó a la chica. ¿Cómo te llamas, para empezar? Preguntó. Ochako Uraraka. Ella dijo, su voz aireada y no totalmente presente. Razonó que estaba en estado de shock, haciéndola un poco loca. Está bien, Uraraka. Voy a intentar algo, así que no entres en pánico, ¿de acuerdo? Izuku dijo. Muy bien, dijo Uraraka, riéndose un poco. Izuku agarró el brazo de Uraraka y tiró, pero estaba firmemente clavada en el suelo bajo aproximadamente 1 tonelada de concreto y metal. Izuku no vio forma de ayudarla, y estaba seguro de que una versión de él que estaba mentalmente sana en este momento estaba viviendo exactamente la misma situación y prosperando, lo que lo hizo sentir peor consigo mismo. Izuku suspiró con dureza, mirando hacia la mano del Zero Pointer, que había hecho clic en marcha y comenzó a caer a velocidades vertiginosas. Iba a aplastarlos. Fue entonces cuando sintió algo. Izuku sintió un pequeño parpadeo de algo en su núcleo, como una chispa, y sabía que era uno para todos. Izuku actuó inmediatamente sobre su instinto base, lo cual era agacharse y tirar de esa chispa tanto como pudiera. Sintiéndose uno para todos finalmente cooperando con él, Izuku empujó el poder que lo estaba llenando rápidamente en sus piernas y comenzó el suelo, sintiendo latigazo cervical mientras se elevaba a la cara del robot en casi un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué? ¡No! Izuku gritó, al ver que había sobrepasado su objetivo. Miró hacia atrás a la mano, que todavía se balanceaba hacia el suelo, hacia Uraraka. Necesitaba mantenerla a salvo. Probablemente había fallecido, si su actitud era algo que explotara, por lo que necesitaba asegurarse de que todavía estuviera viva para asistir a la escuela que claramente merecía. Izuku extendió la mano, pero ya estaba demasiado lejos que era un esfuerzo sin sentido. Sin embargo, se negó a rendirse y volvió a encender esa chispa de uno para todos, dispuesto a hacer algo, cualquier cosa que pudiera evitar que la mano se moviera. Izuku sintió un poder creciendo en su brazo derecho, como la acumulación de un estornudo esperando ser liberado.
Izuku tomó esto como una señal de que One for All estaba cumpliendo una vez más con sus deseos y, a medida que la construcción del poder comenzó a doler, lo liberó, dejando que el poder fluya a través de su brazo y hacia la mano del puntero cero. En lugar de una explosión de fuerza, como Izuku había estado esperando, de su brazo fluía una sustancia negra, casi como humo o una sombra viva, que rápidamente se volvió loca, manifestando más de sí mismo de su mano a medida que se aferraba a todo lo que rodeaba a Izuku, incluido el brazo, la mano y la cabeza del puntero cero. Los zarcillos se envolvían alrededor de todo, arrojando los objetos a medida que crecían y ondulaban alrededor de Izuku, mientras las fuerzas que los zarcillos ahumados ejercían sobre los diversos objetos a su alrededor lo mantenían en el aire. Huele, como si estos zarcillos estuvieran tirando de sus huesos para llegar más lejos. Arrancó la cabeza del puntero cero, así como su brazo y mano, y lo arrojó lejos. De alguna manera se solidificó cuando chocó con el cuerpo principal del robot, y lo alejó de la escena, llevándolo a dar un paseo mientras los zarcillos agarraban todo lo que podía encontrar, arrastrándose por la calle. Cuantos más zarcillos brotaban de su brazo, más Izuku sentía que cada hueso de su mano se rompería, y sintió el calor cómodo que había venido de uno para todos cuando activó por primera vez el morph y se convirtió en un fuego furioso dentro de él, quemándolo desde adentro. Fue en esta época cuando Izuku notó que sus dos piernas habían sido destrozadas por el inmenso poder que había puesto en su salto, probablemente el Kitback que Olmig le había advertido sobre cuando habían hecho la transferencia más temprano esa mañana. Sus piernas ahora estaban siendo arrastradas detrás de él, agitando y probablemente exacerbando sus heridas, de manera similar a su brazo izquierdo. En el suelo, Uraraka se despertó justo cuando Izuku había sido arrastrado por los zarcillos oscuros. Ella había visto cómo su Kirk causaba estragos en la ciudad falsa, sin poder perseguirlo debido a su tobillo roto. Miró a su alrededor, sin ver a nadie que pudiera ayudarla. Uraraka se apoyó en un trozo de escombros mientras seguía viendo a Izuku ser arrastrado por su loco poder. Ella no sabía por qué no lo había usado antes, ya que parecía ser bastante fuerte en función de la forma en que estaba destrozando cosas, pero ella supuso que tenía una buena razón para no usarlo, ya que no parecía que pudiera controlarlo muy bien. Mirando por el camino, Uraraka vio al niño de pelo morado de antes, ella no sabía su nombre, corriendo por el camino hacia ella en pánico. Trató de caminar hacia él y llamar, pero se dio cuenta de que su tobillo todavía estaba herido, por lo que se quedó hasta que llegó a ella. «Hey, ¿estás bien? Esas cosas negras no te atraparon, ¿verdad?», preguntó Uraraka. Estoy bien. ¿Eres? Eso no se ve demasiado bien», dijo el niño, haciendo un gesto hacia su tobillo, que estaba torcido en un ángulo incómodo. «Oh, estoy bien. Solo un poco de dolor. No es nada que no pueda manejar», dijo Uraraka, aunque la sonrisa dolorida que dio traicionó su actitud. «Oh, Kai», dijo el niño, con respecto a ella extrañamente. «¿Cuál es tu Kirk?», preguntó Uraraka. «¿Por qué?», preguntó, retrocediendo un poco. «Porque tenemos que ayudarlo», dijo Uraraka, haciendo un gesto a Izuku, que todavía estaba siendo arrastrado por los zarcillos negros, aunque desde entonces se había acercado. Si puedo conseguir que alguien me responda, puedo ponerlos en trance donde harán cualquier cosa que diga», respondió el niño. «Grande. ¿Cómo te llamas?». «Soy Uraraka», preguntó Uraraka. «Hitoshi Shinso», dijo, un poco sorprendido de que Uraraka simplemente se cepillara sobre su Kirk. «Muy bien, Shinso, esto es lo que haremos», dijo Uraraka, moviéndose sobre su tobillo roto. Uraraka se derrumbó inmediatamente, gimiendo del dolor. Shinso se movió para apoyarla con su cuerpo, y los dos comenzaron a arrastrarse hacia Izuku, que casi parecía que estaba recibiendo un poco de control sobre su Kirk. Ese control se deslizó inmediatamente, al parecer, cuando los zarcillos retrocedieron, pero luego se dispararon en un abrir y cerrar de ojos. «Usaré mi Kirk para eliminar tu gravedad, luego flotarás hasta su nivel y usarás tu Kirk en él», dijo Uraraka, dando pasos más pequeños. «¿Está bien? ¿Qué logrará eso? Si lo pongo debajo, caerá a su muerte». «Eso no ayuda a nadie», señaló Shinso. «Tenemos que probar algo». «Bien, podría ser esto», dijo Uraraka, disparando a Shinso el resplandor más sucio que pudo, pero pareció un poco molesto. «Lo suficientemente justo», suspiró Shinso, pensando en lo que debería hacer para llamar la atención del tipo. Ni siquiera sabía su nombre, así que llamarlo era un poco difícil. De vuelta con Izuku, estaba casi en su punto de ruptura.
Sintió los huesos de su brazo crujiendo cuando este extraño poder solo creció con su ira. Estaba principalmente enojado consigo mismo por no poder hacer nada, pero también enojado con Olmig, un poco, por no contarle sobre esto. El hombre nunca había usado este tipo de habilidad, lo que hizo que Izuku dudara de que pudiera, por lo que su ira probablemente no se merecía. No ayudó a su odio a sí mismo, que parecía alimentar los zarcillos, que parecían deleitarse con la destrucción como si tuviera emociones y disfrutara activamente destrozando cosas. Detente. No quiero esto. ¿Por qué no me escuchas? Izuku lloró. ¡Ey! Shinso gritó, de pie en uno de los tejados que había sido destrozado por el robot. Y no, Izuku está fuera de control, Kyok. Sal de aquí. Te lastimarás. Izuku gritó hacia atrás, exactamente como Shinso pensó que lo haría. Izuku fue consumido repentinamente por la sensación de entumecimiento, incluso más que cuando el rever lo empaló en el brazo, y vio como el zarcillo negro se congelaba en su lugar. No poder mover la cabeza, a pesar de sus esfuerzos, fue una sensación extraña, y encontró que todo su cuerpo estaba bajo el mismo efecto. Izuku razonó que esto era el Kirk de Shinso, sintiéndose extraño referirse a él como el tipo púrpura, ya que todavía no sabía su nombre. Fue gracioso, había conocido a más personas hoy de las que había conocido en el último año bajo el entrenamiento de All Might. Había dedicado todo su tiempo a su entrenamiento, y tenía menos tiempo para correr por la ciudad y documentar las peleas de villanos que vio, por lo que terminó encontrándose con menos gente. Cuando vio que los zarcillos retrocedían en su mano, sintió que uno para todos se había calmado, pero también su propio campo de visión se estaba reduciendo y sabía que estaba cayendo en la inconsciencia. Sintió una mano en la espalda y una sensación posterior de ingravidez antes de desmayarse. Sin embargo, desmayarse no fue el final. Izuku abrió los ojos para ver el mismo tipo de humo tenue del que se habían hecho los zarcillos, aunque parecía comprender todo a su alrededor, como si estuviera dentro de una nube de polvo por la noche. El suelo debajo de él era sólido, pero parecía que todo lo demás era inestable, cambiando constantemente como sombras. Hablando de sombras, Izuku miró hacia abajo y vio que la mayor parte de su cuerpo, excepto por su cara sobre su boca y su mano derecha, estaba hecho del mismo humo. Habría hecho un ruido sorprendido, pero no tenía boca, así que no podía. «¡Ey! ¿Qué haces, bicho raro?». La voz brusca de un hombre gritó, haciendo que Izuku levantara la cabeza para mirar al hombre que estaba frente a él, también parcialmente hecho de humo negro. «¿Qué pasa? ¿El gato tiene tu lengua?». El hombre preguntó, sabiendo que no podía hablar, a juzgar por la sonrisa que se extendió por su rostro después. «Oye, no te preocupes. Sé que no podrás hablar aquí. Al menos no por un tiempo», dijo el hombre. Izuku no entendía lo que decía el hombre. ¿Esto volvería a suceder? ¿Qué fue esto? Todo fue muy confuso. Necesito que escuches muy rápido, porque no me estoy repitiendo. Acabas de usar mi poder, Black Whip. Es bastante bueno para la movilidad y la captura, como viste, pero también puede ser un bastardo difícil de controlar. Tienes que ser el jefe, y no quitarle la mierda, ¿entendido?, el hombre dijo. Izuku asintió ligeramente, sin saber qué más hacer. No estaba preparado para esto, principalmente porque All Might solo había hablado sobre la fuerza puramente física compilada por cada usuario, y no había dicho nada sobre One for All, almacenando todas las quirks anteriores de los usuarios dentro de sí mismo también. Pensando en ello, eso significaba que All Might probablemente no lo sabía, o lo sospechaba, pero estaba siendo cauteloso. Izuku habría hecho lo mismo, pero todavía estaba herido porque All Might no confiaba en él por completo, como afirmó. Bueno. No tenemos mucho tiempo, pero déjame decir esto. No estás solo en esto, muchacho. Tienes toda una familia aquí, roteando para que tengas éxito. Ten eso en cuenta, y lo resolverás. Buena suerte con nuestros quirks, 9, dijo el hombre, antes de desvanecerse en el humo mientras parpadea Izuku una sonrisa cegadora. Con eso, Izuku se despertó, abriendo los ojos para ver que estaba sentado en una cama de hospital en una habitación blanca estéril, con una anciana corta, a quien Izuku reconoció como Recovery Girl, la enfermera de la escuela de la UA, atendiendo a un portapapeles colgando del extremo de su cama. Miró a su alrededor, sin ver a nadie más. Izuku trató de sentarse, pero Recovery Girl llamó su atención hacia él y corrió hacia su lado, preocupándose por él por un momento antes de reunirse y hablar. ¿Estás bien, chico?, ella preguntó. Estoy bien, supongo. Tengo dolor de cabeza, pero siempre tengo dolor de cabeza, así que eso es un punto discutible, dijo Izuku.
¿Qué quieres decir con eso? Recovery Girl preguntó de nuevo. Tengo este amigo, bueno, solíamos ser amigos, y él tiene este Kirk que le permite disparar explosiones de sus manos. Estaba cerca mucho cuando estaba creciendo, así que mis oídos suenan mucho y tengo estos extraños dolores de cabeza. Mis ojos también siempre duelen, pero creo que eso no está relacionado, explicó Izuku. ¿Esta explosión Kirk nunca se usó en ti físicamente? Preguntó Recovery Girl. Oh, no. Bueno, un par de veces, pero siempre fue de pequeñas maneras. Nada demasiado serio, explicó a toda prisa Izuku con una risa pequeña y nerviosa. Recovery Girl hizo una mueca, pero déjalo ir por ahora. Se mudó a la máquina que estaba alimentando a Izuku a través de un goteo cuarto. La puerta se abrió, e Izuku miró para ver All Might en su forma esquelética, junto con Uraraka y Shinso, aunque Izuku se dio cuenta de que probablemente debería aprender el nombre del niño que lo salvó de Black Whip. Joven Midoriya, ¿estás bien? Todo lo que podría preguntar. Estoy bien, señor. Solo un poco sacudido, dijo Izuku, frotando la parte posterior de su cabeza con su única mano libre, que todavía estaba muy vendada por Black Whip corriendo loco. Es bueno escuchar, dijo Uraraka, su postura se relajó ligeramente. Izuku y Shinso cerraron los ojos y asintieron el uno al otro, el primero sintió que el segundo no era del tipo que se abría a las personas de inmediato. También parecía extremadamente cansado, y estaba mirando la cama vacía junto a Izuku casi con hambre. Izuku se reiría si no chocara con el aire serio de la habitación. ¿No estás bien, mocoso? ¿Tienes alguna idea de lo que pones en tu cuerpo con ese truco tuyo? Preguntó Recovery Girl. No. Izuku respondió. La verdad era que Izuku no recordaba mucho de lo que sucedió, su mente se quedó en la visión de ensueño que tenía de quien debía haber sido un portador anterior de One for All. Bueno, rompiste todos los huesos de tus piernas en astillas, fuiste empalado en el bíceps izquierdo por un pedazo de barra de refuerzo, tuvo fracturas por estrés en la mano derecha y tuvo una conmoción cerebral. Tienes suerte de que haya podido curarte de una vez, tienes mucha energía en ese pequeño cuerpo tuyo. Debe haber estado almacenándolo durante algún tiempo, dijo Recovery Girl, haciendo contacto visual con All Might, mientras hablaba sobre el almacenamiento de energía con un brillo consciente en su ojo. All Might tosió en su mano, de pie desde el asiento en el que se había sentado cuando entró. Miró a los dos niños que todavía estaban allí, y sabía por el tono de Recovery Girl que iban a hablar sobre cosas que involucraban a One for All, lo que significa que los niños no podrían estar en la habitación con ellos. Muy bien, niños, creo que es hora de que se vayan. Confío en que tengas gente esperándote en casa, dijo All Might. Está bien. Me alegro de que estés bien, Midoriya, dijo Uraraka, antes de salir al pasillo. Sí, dijo Shinso en un empate bajo, uniéndose a Uraraka en el pasillo. All Might cerró la puerta y se unió a Izuku en la cama, sentado a su lado. El hombre mayor suspiró y pellizcó el puente de su nariz, obviamente habiendo estado pensando en algunas cosas durante mucho tiempo. Izuku se preguntó cuánto tiempo había estado dormido, pero pensó que siempre podía preguntar más tarde. Joven Midoriya, ¿qué fue exactamente eso, cosa que creció de usted durante el examen? Todo lo que podría preguntar. Espera, ¿lo viste? Preguntó Izuku. Sí. Iba a mantener esto en secreto hasta que se anunciara oficialmente, pero voy a trabajar en la UA este año como profesor de heroína fundacional para los estudiantes de primer año. Yo sería tu maestro, dijo All Might, claramente no estoy emocionado por revelar el secreto temprano. Bueno, yo había estado tratando de activar mi Kirk, y Izuku dudó, mirando nerviosamente a Recovery Girl mientras hablaba. Joven, Recovery Girl sabe sobre One for All. Ella es la única razón por la que estoy aquí, hoy, de hecho, dijo All Might. ¿Realmente? ¿Cuántas otras personas saben? Preguntó Izuku en un tono exacerbado. Bueno, ahí estamos tú y yo, obviamente. Recovery Girl, directora de UA, y una amiga personal mía. Eso es todo, explicó All Might. Muy bien. Bueno, estaba tratando de llamar a One for All todo el examen, pero no funcionaba. Después de que Uraraka, esa chica, se quedó atrapada bajo algunos escombros y no pude sacarla, comencé a entrar en pánico. El Zero Pointer se movió para aplastarnos, así que simplemente salté, y funcionó para mí. Salté la mano, así que la busqué, pero One for All Kinda hizo lo que tenía que hacer para obtener lo que quería, creo, así que manifestó uno de los quirks de los usuarios anteriores, Black Whip, explicó Izuku, basándose en la información que había aprendido de su sueño. Una de las peculiaridades de los anteriores esgrimistas. ¿Sabes esto con seguridad?
Preguntó Olmig, sentado un poco más recto. Lo hago. Tuve un sueño justo después de que me noquearon. Este hombre de aspecto super funky me habló sobre su Kirk, Black Whip, y cómo tendría que aprender a controlarlo junto con el empoderamiento regular de One for All. También dijo que manifestaría a los otros Quirks dentro de One for All a tiempo, explicó Izuku un poco más. Olmig tomó esto por un momento. Izuku también lo hizo, y se preguntó cuáles podrían ser los otros Quirks dentro de One for All, con Olmig sin duda preguntándose lo mismo. Seguramente conocía el Kirk de su predecesor directo, pero más allá de eso, Izuku no estaba seguro de que Olmig pudiera obtener esa información. Yo, voy a hablar con algunas personas. Joven Midoriya, descansa un poco. Hablaré contigo pronto, dijo Olmig, saliendo a toda prisa. ¿Dije algo mal, o? Izuku se preguntó, recurriendo a Recovery Girl. No, no hiciste nada malo. Yaji es un poco reacio a discutir sobre su predecesor. Sospecho que no estaban en los mejores términos cuando murió, aunque eso no es asunto mío, dijo Recovery Girl, antes de cerrar la boca y ocuparse. Izuku se quedó para preguntarse sobre su futuro, con su nuevo Kirk trabajando para él ahora, y aparentemente otro para controlar con más en camino. Iba a tener las manos llenas, y iba a tener que trabajar 8 veces más duro que todos los demás, y eso era solo un mínimo. A juzgar por el hombre por la referencia de su sueño a él como 9, eso significaba que Izuku tenía 8 predecesores. Eso significaba 8 Quirks, incluido el One for All original, que tuvo que aprender a controlar y usar en el transcurso de 3 años en la UA. Esto iba a ser interesante. Capítulo 2. Sucesor. Una semana después del examen de ingreso, Izuku se sentó en su sala de estar con su madre, Inko, y Olmig en su forma esquelética. Estaba extremadamente nervioso, solo porque Inko no sabía con quién estaba hablando realmente, pensando que Olmig era una consultora de la UA y no el héroe mejor clasificado en Japón. Habían estado hablando durante una hora más o menos, sobre cómo Izuku había aprobado el examen, cómo funcionarían sus estudios y cómo el plan educativo de la UA era un poco errático, por decirlo menos. Olmig también le había dicho a Izuku que iba a hablar sobre el nuevo Kirk del niño, lo que le preocupaba. Inko no sabía sobre su Kirk, principalmente porque los dos no habían descubierto lo que le iban a decir con respecto a cómo funcionaba su Kirk, y Black Whip era un nuevo factor del que realmente no habían hablado en absoluto. ¿Qué es esto del Kirk de mi hijo?, preguntó Inko, una expresión conflictiva en su rostro. Esa es la cosa, señora Midoriya. No sabemos exactamente qué es. Es un tipo emisor, lo sabemos. Creo que Izuku podría estar mejor equipado para explicar sus poderes, dijo Olmig. Está bien. Bueno, es como si hubiera un enorme, no sé, pool de energía dentro de mí, y puedo usar esa energía para manifestar diferentes efectos. Puedo mejorar mi fuerza, velocidad, durabilidad y todas mis habilidades físicas, así como algunas otras cosas. Explicó Izuku lo mejor que pudo. ¿Qué significa otras cosas, Izuku?, Inko preguntó, asustado de cuál puede ser la respuesta. Nada malo, lo prometo. Hay una cosa, la llamo. Izuku hizo una pausa para mirar a Olmig, quien asintió ligeramente con la cabeza. Habían hablado de contarle a Inko sobre uno para todos, y habían acordado que deberían, ahora que el Kirk tiene el potencial de ser mucho más importante, así como destructivo, ahora que los Quirks de los usuarios anteriores se estaban manifestando. Black Whip. Puedo manifestar zarcillos de energía de mi mano para acercar las cosas a mí o para balancear las cosas. Es genial, pero casi me destrozó el brazo la primera vez que lo usé, dijo Izuku. ¿Cualquier otra cosa?, Inko preguntó, apenas sosteniendo sus lágrimas por la mención de que su bebé estaba herido. Todavía no hay nada, pero esperamos más en el futuro, dijo Olmig. ¿Y qué tiene que ver Olmig con esto?, preguntó Inko, mirando al hombre a los ojos. Izuku sintió que su corazón se saltó un latido, y Olmig casi tosió algo de sangre ante la mención de su alter ego. Las reacciones obvias de los dos le dijeron a Inko todo lo que necesitaba saber, y se rió entre dientes, sin querer asustar a los dos. No entiendo a qué se refiere, señora Midoriya. ¿Por qué Olmig estaría involucrado en esto?, preguntó el hombre mayor. Por favor, no soy estúpido, señor Yaji. Puedo ver esos ojos en cualquier lugar. Con Izuku siempre corriendo para tomar notas sobre las peculiaridades de los héroes y las peleas de villanos, te miro a la cara en esos carteles más que él, dijo Inko, sonriendo brillantemente. Wow, dijo Izuku, maravillado por la inteligencia mostrada.
Nunca había visto ese lado de su madre, pero razonó que debido a su trabajo, ella necesitaba ser inteligente al menos. Inko trabajó como enfermera y se había sometido a la escuela de medicina mientras Izuku crecía. Estaba tan orgulloso de ella, que cuando ella lo completó, Izuku había ido a la escuela diciéndole a la gente que su madre era como un héroe, y que ella salvó a la gente. A nadie le importaba, pero lo hacía sentir especial. Bueno, supongo que no hay razón para ocultarlo ahora, dijo Olmig, asintiendo con la cabeza a Izuku gravemente. Muy bien. Mamá, hay algo que tenemos que contarte sobre mi Kirk que es bastante importante para entender por qué me dolió tanto, y por qué hay tantas facetas en él, dijo Izuku, mirando a Olmig para continuar. Hay una razón por la que nunca he revelado públicamente el nombre de mi Kirk y sus detalles. Es porque ha sido un secreto extremadamente bien guardado durante unos 150 años, dijo Olmig. ¿Qué? Eso no es posible. No has estado vivo durante tanto tiempo, dijo Izuku, sin haber escuchado esta historia tampoco. Eso es correcto. Lamento no haberte contado esta historia antes, joven Midoriya, pero esperaba no tener que hacerlo nunca. Ahora, sin embargo, todos necesitamos entender cómo surgió mi Kirk para proceder, explicó Olmig. Muy bien, vamos, dijo Inko, mirando a su hijo sospechosamente. Bueno, en los albores de Quirks, había un hombre. Su nombre se ha perdido en la historia, porque se llamaba Kirk, All for One. Tenía la capacidad de tomar quirks de las personas y dárselos a otras personas, o guardarlos para sí mismo. Acumuló un ejército de esta manera, dando poder a los impotentes y dejando que las personas con quirks de tipo mutante se parecieran a la mayoría de la humanidad en ese momento, dijo Olmig, mirando dagas al suelo. He oído hablar de esto. No está en los libros de historia, pero ha habido un mito circulando durante algunas décadas sobre un hombre que podría robar poderes, dijo Inko, cubriéndose la boca con sorpresa. Eso es correcto. Es verdad. Hizo esto durante unos años, pero finalmente fue confrontado. Ya ves, el hombre tenía un hermano. Era enfermizo, frágil, y supuestamente extravagante, pero tenía un fuerte sentido de moralidad y justicia. Un día, vio lo que su hermano estaba haciendo y tuvo que intervenir. El hermano se enfrentó en una batalla verbal por las edades. Pero, el hermano todavía era débil. Ya sea por amor fraternal o si fue un intento malicioso para que se sometiera, nadie lo sabe, pero All for One le dio a su hermano un Kirk que podría acumular fuerza para ser utilizado más tarde, dijo Olmig, aún sin levantar la mirada del suelo. No me digas eso. Izuku lo intentó, ya sabiendo a dónde iba esto. Eso es correcto. El hermano ya tenía un Kirk. Era un Kirk inútil, invisible. El hermano menor tenía el poder de transmitir su propio Kirk. Entonces, el Kirk de almacenamiento y su poder dado se fusionaron en un Kirk, la capacidad de almacenar poder, y luego pasarlo a alguien para usarlo. El hermano transmitió su Kirk a un confidente de confianza, y lo llamó uno para todos, un poder que podría ayudar a todos, en oposición al poder de su hermano, que solo lo ayudó. Uno para todos se convirtió en la antítesis de todos para uno, y los dos fueron encerrados en una batalla a través de los siglos, concluyó Olmig. ¿Cómo, muchas personas han tenido tu poder? Preguntó Inko. Soy el octavo, dijo Olmig, mirando nerviosamente a Izuku. Inko siguió su mirada a su hijo, que parecía a punto de explotar. A propósito, no estaba haciendo contacto visual con ella. Izuku. 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 Inko trató de llamar su atención, y la última llamada lo hizo. Mamá. Soy la novena, dijo Izuku, mirándola con miedo primario en sus ojos. Inko se desmayó. Se metió en su forma heroica y atrapó su cuerpo antes de que cayera al suelo, en lugar de dirigirlo de nuevo al sofá. Sin embargo, rápidamente tuvo que desinflarse, ya que no podía usar su poder demasiado fuera de los heroicos, para no agotar su fuerza más rápido de lo que se proyectaba. Así que, ese es el origen de One for All. Nunca supe que había un momento así en la historia de Japón, dijo Iyuzuku, asombrado por la historia. Eso es por diseño. Era un momento oscuro antes de que hubiera alguien lo suficientemente fuerte como para convertirse en un pilar. Solo lamento no haber convencido a mi maestro para que lo hiciera antes de hacerlo para que la gente se uniera a la idea de un símbolo. Nunca quiso descifrar a los 100 héroes principales, y mucho menos convertirse en la única esperanza verdadera, como ella dijo, Olmig con una sonrisa suave. ¿Cómo era ella? Preguntó Izuku. Olmig se rió de todo corazón y se sentó de nuevo en la silla frente a su protegido. Pensó por un momento, antes de sonreír ampliamente y conocer los ojos de su sucesor. Su nombre era Nana Shimura.
Ella fue la héroe más grande que he conocido, simplemente por su filosofía de los que siempre sonríen en este mundo son los más fuertes. La admiraba tanto, incluso antes de que ella me hubiera elegido como su sucesora. Ella es la razón por la que te elegí para ser mi sucesor. Ese día en el techo cuando me derramaste la historia de tu vida, dijiste algo. A pesar de que fuiste intimidado, o tal vez incluso porque fuiste intimidado, pensaste que salvar a alguien era lo mejor que alguien podía hacer. Querías ser el tipo de héroe que, una vez que la gente vio tu sonrisa intrépida, sabían que estaban a salvo. Ese es exactamente el tipo de cosas que Nana diría, así que cuando te vi correr el peligro de salvar a tu amigo, lo supe, con tu filosofía y tu disposición a intentarlo, fuiste la persona perfecta para ser el próximo titular de One for All, explicó All Might. Izuku estaba al borde de las lágrimas. Nunca antes había tenido nada que le ayudara tan conmovedor, excepto que podía ser un héroe. Izuku miró hacia atrás en su entrenamiento, con All Might animándolo a levantar más, correr más rápido y empujar más allá de lo que él pensaba que eran sus límites, al estilo Plus Ultra. Había sido el mejor momento de su vida hasta ahora, y dudaba que pudiera mantenerse contenido durante mucho más tiempo, sin escuchar por qué All Might lo había elegido como lo había hecho. Con esta revelación, sin embargo, la presa se estaba rompiendo, e Izuku se sintió tentado a dejarla. Todo podría, dijo Izuku, algunas lágrimas cayendo. Izuku, dijo All Might, poniendo una mano en el hombro del niño. All Might siempre se emocionó cuando pensó en Nana, pero aún más cuando tuvo que hablar abiertamente sobre ella. Cuando había asistido al pequeño funeral en lo que él llamó la isla de Shimura, la pequeña masa de tierra justo al lado del cuerpo principal de Japón, donde murió Nana, había llorado todo el tiempo. Nunca había superado su fan hasta que regresó de Estados Unidos, y se encontró con Gran Torino nuevamente. Hablando de Gran, tendría que conocer al nuevo portador de One for All algún día, y algún día pronto. El momento terminó prematuramente cuando Inko se despertó e inmediatamente se disparó desde su posición sentada en el sofá, mirando a su alrededor salvajemente. Cuando cerró los ojos con Izuku y All Might, todavía sentada en sus asientos, se sentó de nuevo, silenciosamente se enfrenta al hecho de que las cosas sobre One for All e Izuku teniendo un Kirk no habían sido un sueño. All Might, ¿cómo te atreves a darle a mi hijo un Kirk cuando sabes que All for One podría estar detrás de él? Preguntó Inko, de pie. All for One ya no es un problema, dijo All Might gravemente. El tono de All Might asustó a Izuku, haciéndole pensar que habían sucedido cosas en el pasado que lo habían afectado profundamente, y fue entonces cuando Izuku se dio cuenta de que todo por uno debe haber sido el que le dio su cicatriz, y le había quitado el estómago y un pulmón. Izuku se sintió mal por All Might, pero como todavía estaba vivo, significaba que All for One había sido derrotado, y All Might corroboró esto. Lo maté, dijo All Might. ¿Qué? Izuku se ahogó. ¿Usted lo mató? ¿Cómo? Preguntó Inko, horrorizado. En una pelea hace 7 años, luchamos por última vez. Lo golpeé tan fuerte que su cabeza se rompió. Me dio heridas tan graves que tuvieron que quitarme el estómago y el pulmón izquierdo. Los efectos secundarios de las diversas cirugías me han dejado así, una sombra de mi antiguo yo, solo capaz de hacer un trabajo de héroe durante 3 horas al día si tengo suerte, todo podría concluir. Izuku de repente se sintió muy pequeño. Había probado el poder que ejercía ahora, pero no había entendido realmente cuán poderoso podría ser One for All. All Might había destrozado a una persona de un golpe. Izuku, siendo el noveno, inevitablemente se volvería más fuerte que All Might, por lo que podría hacer eso y algo más. One for All tenía el poder de matar, con bastante facilidad. Izuku miró sus manos, que técnicamente podrían clasificarse como armas mortales ahora. Su mano derecha de repente dolió, probablemente un dolor fantasma al recordar la sensación de Black Whip furioso desde su interior. Después de eso, All Might se fue. Izuku tenía una especie de sensación de que había leído sobre los sobrevivientes de huracanes que estaban en el ojo de la tormenta. Como si muchas cosas grandes estuvieran sucediendo a su alrededor de repente, pero no podía verlas ni escucharlas. Se fue a la cama después de comer una cena más pequeña de lo normal. Esa noche, tuvo otro sueño de uno para todos, pero esta vez tuvo un sueño de algo nuevo. Era el mismo vacío oscuro en el que había estado cuando habló con el portador que originalmente había poseído Black Whip. Ese hombre estaba allí, pero también había 7 más, aunque muchos de ellos eran ahumados. Izuku solo pudo ver claramente a 3 de ellos, y descubrió que todos estaban alineados.
Razonando que estaban alineados en función del orden de sucesión, Izuku miró a la figura tenue a su izquierda para ver que se parecía sorprendentemente a la forma esquelética de All Might, aunque estaba incompleto, tal vez porque todavía tenía el poder. Izuku miró hacia abajo y vio una forma completa, una mujer alta con el pelo oscuro y una sonrisa cálida. Era increíblemente musculosa, aunque todavía era explícitamente femenina, algo que Izuku pensó que equilibraba muy bien. Era muy bonita, con una especie de aura espiritual a su alrededor, e Izuku sabía que era Nana Shimura de su lugar en la orden, la séptima. Miró aún más abajo para ver a un hombre, con el pelo blanco y una cicatriz irregular corriendo por su cara y sobre su ojo. Estaba vestido con túnicas y parecía triste, como si estuviera de luto por algo. Mirando la escena frente a él, Izuku vio dos figuras con cabello blanco y más que un parecido pasajero entre sí, obviamente los hermanos que originaron uno para todos y todos para uno. Izuku trató de ver más de cerca, y descubrió que el que tenía una energía oscura y crepitante a su alrededor que era todo por uno parecía inquietantemente familiar para Izuku, pero no podía colocar dónde había visto la cara antes. Tal vez lo había visto en las noticias, sin saber exactamente a quién estaba mirando en ese momento. All for One comenzó a hablar, y los sonidos que hizo no fueron fáciles para los oídos de Izuku, probablemente habiendo robado múltiples quirks vocales en su tiempo como señor demonio. Vamos, hermanito. ¿Por qué eres tan desafiante conmigo? Solo estoy tratando de hacerlo mejor con lo que me dieron. Todo por uno gritó. No trates de aplacarme, hermano. Sé lo que has hecho, cuántas vidas has arruinado con ese poder maldito tuyo. No tendré parte en ello. El hermano menor dijo. Izuku se sintió mal sin saber el nombre de su predecesor, por lo que le asignó el apodo de One for All. La simetría era algo hermoso, pensó Izuku. Eres ingenuo. Aún no has visto el mundo de las superpotencias en su totalidad, pero lo harás. Esas personas son salvajes, hermano. Se destrozarían por cualquier mínimo de poder. Cuando lo veas, y lo harás, finalmente aceptarás el hecho de que lo que estoy haciendo es necesario para el mejoramiento de la humanidad. Sin mí, se matarán el uno al otro. Dad a la oportunidad. Me estoy quitando esa oportunidad. Si lo miras sin el sesgo de tu ira justa, verás que estoy salvando vidas a largo plazo, gritó All for One. ¡No! Estás quitando la autonomía corporal de las personas. Va en contra de los derechos más básicos que tenemos como personas. Las superpotencias no te hacen más que el resto de nosotros, solo resaltan las partes de ti a las que no se les da la oportunidad de prosperar en circunstancias normales. Siempre estabas controlando, hermano, y tus poderes simplemente destacaron eso de la peor manera, respondió One for All. Todos los ojos rojos de uno parecían brillar en la oscuridad, y levantó la mano, que estaba provocando un rayo oscuro, si había tal cosa. Se dirigió hacia uno para todos y puso su mano en la cara de su hermano, el rayo corriendo por el cuerpo del hermano menor. La energía pulsaba de todo para uno a uno para todos, e Izuku casi podía ver un aura formándose alrededor de uno para todos con dos colores distintos, blanco y negro, mezclándose y girando para formar un brillo grisáceo, e Izuku sintió que algo en él cambiaba. Izuku sabía que estaba viendo la creación de One for All, y no pudo evitar sentir que se estaba entrometiendo en un momento íntimo, algo que incluso los predecesores habían visto, al menos mientras estaban vivos. Tu poder está mal en un nivel fundamental. Las superpotencias no son algo para controlar. Eso es como decirle a la gente cómo usar sus brazos o sus piernas, y luego cortarlos cuando los maltratan. Es malvado, dijo One for All. El primer usuario tenía un punto, pensó Izuku, y se preguntó qué estaba viendo. Los dos le eran extrañamente familiares, como los había visto antes, pero no podía colocar dónde. No seas tonto, Yoichi. Voy a salvar el mundo, como en el manga que leemos, dijo All for One, con una niebla oscura que fluye de su cabeza y manos. Eres el tonto si esa es tu comida para llevar. Verás, solo lees al volumen 3, hermano. Ese es el volumen donde el rey demonio mata al mentor del héroe, quitándole todo lo que amaba. El siguiente volumen, y todos los volúmenes después de eso, muestran al héroe superando ese golpe y derrotando al rey demonio en una batalla final para salvar al mundo. El rey demonio no ganó, hermano, y tú tampoco. Yoichi gritó, la pasión en su voz casi se siente tangible. Oh, hermano. Sé exactamente lo que necesitas para detener esta patética búsqueda de justicia sin sentido, dijo el hermano mayor, acercándose a su hermano menor con la mano extendida. Izuku no sabía por qué, pero sentía que la mano que se acercaba constantemente a Yoichi no era una ofrenda de paz.
Ofreció una energía oscura, pulsando con mala intención, al igual que All For One había sido desde el principio. Finalmente presionó su mano contra la cara del hermano menor, y el hombre más pequeño instantáneamente supo que era un error dejar que sucediera. Un rayo negro, si existía tal cosa, comenzó a bailar alrededor de la piel del hermano mayor, iluminándolo en una oscuridad, retorcido de manera que las sombras que habían ocultado sus ojos hasta ahora de repente se levantaron hacia arriba, haciendo que todo menos sus ojos se proyectasen en esas mismas sombras, dándole a Izuku una mirada a la penetrante mirada del hombre, sus ojos rojos mirando a los verdes de su hermano menor con nada más que desprecio. Luego, la forma de todo por uno se desvaneció, dejando al débil y más pequeño Yoichi para levantar la cabeza y mirar directamente a Izuku. Los dos ojos cerrados, antes de que Yoichi sonriera ligeramente y se pusiera de pie, caminando hacia Izuku con una expresión incierta en su rostro. «Entonces, ¿eres el noveno?», preguntó Yoichi. Izuku todavía no podía hablar en este lugar, así que se conformó con asentir. «Soy Yoichi Shigaraki, el primero». Izuku Midoriya, has llegado al punto de la singularidad. Esperamos que hagas grandes cosas con nuestros poderes, y sepas que tienes el impulso para hacerlas, dijo Yoichi, llegando a Izuku con la palma abierta. De repente, todos los usuarios anteriores, ahumados o no, estaban detrás de Yoichi. Llegar en el mismo gesto que Izuku adivinó significaba que el paso de la antorcha estaba siendo oficiado por los anteriores empuñadores de uno para todos. Izuku, con su mano, extendiéndose también, agarrando la mano de Yoichi. Todas las formas frente a él brillaban de un color diferente. Blanco, azul, rojo, verde, naranja, morado, rosa y amarillo, en orden de Yoichi, a quien Izuku estaba seguro que era un avatar incompleto de All Might. En un destello de luz, cada uno de los colores se adelantaban y competían por el dominio. Izuku estaba despierto en su habitación, el sol salía fuera de su ventana. Miró a su alrededor, nada parecía demasiado fuera de lugar, pero algo se sentía mal. Como si supiera algo que nadie más hizo. Ese fue probablemente el caso, considerando que All Might había dicho que no sabía nada sobre por qué los quirks de los otros usuarios estaban sangrando ahora, y no en ningún otro momento. Al día siguiente estaba destinado a los estudiantes de Aldera Middle School, la escuela actual de Izuku, tener un último día allí en caso de que hubiera algo que necesitaran para terminar antes de irse a la escuela secundaria. Izuku se levantó con el sol la mayoría de los días, por lo que tuvo unas horas para prepararse. Tratando de ser lo más tranquilo posible, Izuku se coló en la cocina y se preparó un desayuno básico con una caja de cereal de la que era escéptico y un poco de leche con un vaso de jugo de naranja. Una vez que llegó el momento de irse, deseó a Inko, quien desde entonces se había despertado y se había preparado para el trabajo, se despidió y se dirigió a la escuela. Cuando Izuku llegó a la escuela, casi de inmediato se encontró con Katsuki Bakugo. Katsuki e Izuku habían sido amigos, una vez, pero cuando el quirk de Katsuki surgió y el de Izuku no, los dos se separaron, pero su relación finalmente llegó a un punto crítico cuando Katsuki comenzó a atormentar a Izuku, no dejar que ser quirk les quede impune. Los dos se encontraron en el pasillo, pero antes de que Katsuki pudiera desahogar su ira, un maestro los levantó. Este maestro en particular, el Sr. Bubi, siempre había sido muy desdeñoso con Izuku, pero desde que se difundió la noticia de su aceptación en la UA, de repente lo había estado ayudando en todas las formas posibles, como si compensara 3 años de negligencia. Ei, Bakugo y Midoriya. Solo las dos personas que quería ver. Felicidades por entrar en UA, ustedes dos. El señor Bubi gritó, sacudiendo cada una de sus manos antes de irse a enseñar una clase. Izuku se congeló tan pronto como el señor Bubi lo mencionó pasar el examen de ingreso. Katsuki no lo sabía, estaba seguro de ello, así que cuando el chico rubio se dio la vuelta con una mirada de pura rabia en sus ojos, Izuku sabía que estaba en problemas. Katsuki recogió a Izuku por el cuello de su camisa y lo presionó contra la pared, golpeándolo aproximadamente contra el concreto. Habla, dijo Katsuki, sin confiar en sí mismo para voltear completamente al niño más pequeño si continuaba hablando. Hice todo lo posible, Kak-chan. Como todos lo hicieron allí. Debo haber tenido suerte, porque mi quirk finalmente se manifestó, y Izuku trató de explicar. Izuku fue cortado al ser golpeado en la cara por Katsuki, arrojándolo al suelo. Izuku sostuvo su mandíbula, sintiendo un poco de sangre goteando de sus labios. Miró a Katsuki, que parecía estar a punto de matar a un hombre. La rubia se hundió, tratando de evitar atacar aún más a Izuku. ¿Qué, te refieres a, tu quirk?, preguntó Katsuki entre respiraciones.
Fue una experiencia completamente única. Mi Kirk era demasiado para mi cuerpo a los 4 años, así que entró en una especie de hibernación hasta que mi cuerpo fue capaz de manejar la tensión, mintió Izuku. Odiaba lo fácil que lo hacía. Eso es una mierda. Eso nunca ha sucedido antes. Obviamente me estás mintiendo. ¿Por qué me mentiste? Katsuki chilló. Pues, dijo una voz de al lado de los dos. Los dos se volvieron para ver al asistente de su director parado allí, viéndolos pelear. Katsuki enderezó su postura y se volvió hacia la mujer, mirándola desde su lugar sobre el cuerpo todavía caído de Izuku. ¿Qué? Preguntó Katsuki. Cuando Izuku se puso de pie, escuchó algo sobre el director que quería verlos, y tuvo que perseguir a Katsuki y al asistente del director por un minuto antes de alcanzarlos. Después de la pequeña pelea y correr después de los dos por un tiempo, Izuku se había roto un sudor, y sin duda tendría que ducharse en el vestuario del gimnasio antes de ir a clases por el día. Los dos entraron en la oficina del director y lo vieron sentado detrás de su escritorio con una pequeña sonrisa en su rostro, aunque Izuku no podía entender por qué. Se había demostrado que estaba equivocado por el único estudiante al que había renunciado. Izuku debería ser el que se siente bien consigo mismo, pero su mandíbula dolorida que todavía llenaba su boca de sangre lo hacía sentir lo contrario. Ah, muchachos. Siéntate, siéntate. Celebremos tu graduación. Dijo con Torora, haciendo un gesto para que se sentaran. Gracias, señor, dijo cortésmente Izuku. Lo que sea, dijo Katsuki desdeñosamente. No puedo decirte lo contento que estaba de descubrir que no solo uno, sino 2 estudiantes de mi escuela habían sido aceptados en el curso de héroes de la UA. Bakugo, estabas destinado a ser genial con ese Kirk tuyo, pero el verdadero shock eras tú, Midoriya. Una sorpresa agradable para estar seguro, pero una sorpresa, sin embargo, dijo con Torora, sonriendo de oreja a oreja. Oh, por favor. Ambos sabemos que el nerd hizo trampa para entrar. ¿Por qué no cortas la basura y solo le dices a la escuela que es un mocoso sin Kirk? Intervino Katsuki. No hice trampa. Yo tampoco soy Kirkless, Kacchan. Te lo dije. Izuku dijo. Oh, ¿sí? ¿Por qué no me muestras tu poderoso Kirk, entonces? Preguntó Katsuki, de pie hasta la torre sobre Izuku. No puedo hacer eso, dijo Izuku, bajando la cabeza. ¿Por qué no? Preguntó Katsuki, una sonrisa presumida creciendo en sus labios. Es peligroso. Todavía no puedo controlarlo, pero lo haré. Haré que mi poder me obedezca, pero hasta entonces, no puedo permitirme ir, usándolo para cosas sin sentido como demostrarte que existe en primer lugar, algo en lo que pensé que estarías encantado. Supongo que nada será suficiente para igualar al gran Katsuki Bakugo, ¿estoy en lo cierto? Nada puede esperar tocarte, porque eres tan genial. Eres un candidato tan poderoso héroe. Bueno, adivina qué, Kacchan. Maté al Zero Pointer. Yo. Lo hiciste. Izuku despotricó, en una rara muestra de ira. Izuku estaba de pie ahora, y estaba mirando a los ojos de Katsuki mientras gritaba en la parte superior de sus pulmones, desahogando una década de ira y resentimiento no sentido. Izuku sintió que el calor se elevaba en él, y sabía que era uno para todos, rogando que lo dejaran salir a jugar. Sabía que tendría que calmarse si no quería que Black Whip se manifestara de nuevo, pero no podía evitarlo. Tenía que sacar esto, y era mejor que no estuviera en un lugar público cuando lo hizo. ¿Ese robot masivo del examen? A la mierda eso, valía 0 puntos, ¿por qué lo mataría? Katsuki preguntó, mirando sarcásticamente a Izuku hacia arriba y hacia abajo, sin creer que derrotó a un enemigo tan grande. Lo destruí con mi Kirk porque amenazaba a otras personas. Gané 70 puntos de rescate solo de eso, explicó Izuku, su ira se desvaneció un poco. ¿Qué son los puntos de rescate? Katsuki realmente preguntó. La ira de Izuku regresó con toda su fuerza. Casi dejó escapar algunas palabras de las que se habría arrepentido más tarde, pero logró mantenerse bajo control lo suficiente como para sentarse y tomar el té que el señor Contorora había vertido mientras discutían. Izuku se castigó a sí mismo por dejar que su ira lo superara, y empujó la necesidad de Black Whip de ser libre. Ahora, deberíamos hablar sobre su transición al estilo de enseñanza no convencional de la UA. Esa escuela es famosa por dejar que los maestros hagan lo que quieran con sus estudiantes, sin mencionar sus increíbles estándares para sus estudiantes. Ustedes dos aparentemente cumplen con sus estándares, pero ese puede no seguir siendo el caso por mucho tiempo si se estancan. Tenga cuidado, dijo Contorora en un momento de seriedad. Por supuesto, señor. Gracias por su fe en nosotros, dijo Izuku,
Cuidado de no decir nada negativo que pueda usarse contra él. Pueden ir a su clase ahora, los dos, dijo con Torora, sonriendo intensamente. Izuku rápidamente salió de su asiento y salió de la habitación, Katsuki incómodamente cerca detrás de él. Podía escuchar al niño rubio respirar profundamente, murmurando cosas como "¿Cómo te atreves?" y "malditos puntos te rescaté" en voz baja. Izuku casi es arrojado al suelo cuando Katsuki sopla junto a él, golpeando a Izuku a la izquierda con su hombro. Izuku encontró su equilibrio y gruñó de ira. Decidió que podría arriesgarlo esta vez. Tiró la mano, llamando a la sensación que había sentido cuando Black Whip se manifestó por primera vez. Izuku sintió una oleada de poder, y un zarcillo de energía negro ahumado salió volando de su palma, volando hacia la mano de Katsuki. El látigo se envolvió alrededor de la mano de Katsuki y se solidificó, dejando que Izuku tirara la mano de la rubia hacia atrás, dejando que su amigo viera su poder por fin. Katsuki miró el látigo con incredulidad, sin parpadear por un momento mientras miraba el zarcillo ahumado que rodeaba su mano. Siguió el látigo con los ojos mientras se extendía a través de la distancia entre él e Izuku, ya que se manifestaba desde su propia mano derecha y la expresión furiosa del otro niño. Katsuki se reiría en otra vida. ¿Eso es todo? ¿Este es tu poder? Katsuki le arrancó la mano del látigo, rompiendo la concentración de Izuku y haciendo que todo el látigo se disipara. Te dije que no puedo controlarlo bien, así que solo pude invocar ese látigo, explicó Izuku. Eso fue lamentable, Deku. ¿Realmente crees que puedes ser un héroe con ese débil poder tuyo? Preguntó Katsuki. Lo hago. Por primera vez en mi vida, he tenido personas que me ayudan a lograr mi sueño, y no me estoy rindiendo ahora, declaró Izuku, bajando la mano. Lo que sea. Las ambiciones no lo son todo, Deku. Si no tienes las cosas para ser un héroe, no tienes las cosas. Tengo las cosas, y tú no. No lo has hecho, al menos. No sé qué hiciste para obtener este nuevo poder, pero sé que no te dejará estar en mi nivel. Solo eres un maldito Deku, dijo Katsuki, antes de alejarse para dejar a Izuku con sus pensamientos. Después de eso, Izuku se dirigió a clase, navegando cuidadosamente por Katsuki por el resto del día. No fue fácil, ya que los dos habían compartido una clase durante el tiempo que habían ido a la escuela, lo que parecía improbable para Izuku, pero lo aceptó más a medida que crecía. Cuanto más sabía Izuku sobre el mundo que lo rodeaba, menos le importaban las pequeñas cosas, como cómo y por qué llegó a estar en la misma clase que Katsuki cada año. Incluso cuando él e Inko tuvieron que mudarse, y habían pensado en cambiar de escuela debido a problemas de zonificación, Izuku se había quedado por alguna razón. Tal vez sintió que todavía podía conseguir que Katsuki fuera su amigo de nuevo, pero realmente no podía decir nada decisivo, ya que simplemente no lo sabía. Al final del día, Izuku se dirigió a casa, listo para asumir su nueva vida en la UA.